De Noticiero Central. Compartimos ahora los principales títulos internacionales. Yemen. Se agrava el conflicto armado. El presidente de Yemen, Ali Abdallah Saleh, se resiste a abandonar el poder pese al creciente reclamo y la espiral de violencia que sacude al país. Saleh aceptó en abril retirarse del poder, pero la oposición no estuvo de acuerdo en que su vicepresidente continuara con el mandato. Más de 100 personas han muerto por los enfrentamientos entre las guerrillas tribales y las fuerzas de seguridad del presidente. Saleh impuso como condición a su salida del gobierno que se le garantice la impunidad absoluta. El presidente está en el poder desde 1978. Libia. Investigarán crímenes de guerra. La Comisión de Derechos Humanos, patrocinada por la ONU para inspeccionar la situación en Libia, emitió un informe en el que realiza graves acusaciones contra las tropas leales a Gaddafi por crímenes de guerra. La comisión también ha confirmado casos de violaciones a los derechos humanos por parte de las tropas rebeldes que luchan contra el líder libio. En Misrata, la capital disidente, una explosión provocó alarma y algunos daños en el frente de un hotel muy utilizado por miembros del Consejo Nacional de Transición libio. En Trípoli, hay versiones acerca de una marcha de protesta que hablan de enfrentamientos en la misma capital del país gobernado por el régimen de Gaddafi. Chile. Salvador Allende habría recibido 2 disparos. El hallazgo fortuito de importantísimos documentos relativos a la muerte del presidente chileno han puesto en crisis la hipótesis oficial del suicidio respaldada también por la familia Allende. El expediente, fechado el 11 de septiembre de 1973, está integrado por el trabajo en el sitio del suceso, el peritaje balístico, el peritaje dactiloscópico, los testigos y la autopsia, y fue hallado entre los escombros de la casa del ex relator de la Corte Marcial de Chile, Horacio Ried. El perito uruguayo Hugo Rodríguez, especialista en autopsia histórica, tuvo acceso a los materiales y promovió la exhumación del cadáver. De acuerdo a las pericias, el cráneo presenta impactos primero de un calibre pequeño que deja marcas en un fragmento de hueso y luego por un calibre explosivo de un fusil de asalto, compatibles con el AK-47 que le regalara Fidel Castro en su visita oficial a Chile. Y los partidos opositores guardan silencio. Continuamos aquí en Noticiero Central y ya veníamos extrañando, así que le damos la bienvenida a Pablo Fernández, nuestro columnista de Política Internacional. Bienvenido nuevamente, Pablo, aquí en Noticiero Central. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pablo, realmente han pasado en este tiempo que nos ha venido un montón de cosas y tenemos muchísimo para hablar con vos, pero también tenemos de alguna manera una invitada por teléfono. Estamos hablando en este caso de Estela Caloni, ¿no? que bueno, una mujer importantísima en cuanto a lo que tiene que ver con su experiencia en la política internacional. Sí, seguro. Una entrevista, unos breves minutos para compartir, para aprender y para dialogar con una de las voces más autorizadas para entender la política internacional, indudablemente en un momento en el que estos juegos dialécticos y también la carroña mediática se mezclan y uno termina abrumado por un montón de titulares y pareciera que en realidad es más lo que se oculta que lo que se dice, así que claro, es realmente un orgullo y una emoción poder tener unos breves minutos en diálogo con Estela Caloni. Bueno, y ahora entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida, la saludamos. Buenas noches, Estela, ¿cómo estás? Buenas noches. Le contamos a la gente que es investigadora, corresponsal de guerra, periodista, realmente una mujer con una experiencia en estos temas y una claridad increíble, tal como recién nos comentaba Pablo. Estela, bueno, bienvenida primero a Noticiero Central, gracias por estos minutos. Y bueno, para hablar, por supuesto, para comenzar con esta charla, quisiéramos saber, de alguna manera, nosotros venimos tratando todo lo que tiene que ver con la situación en Libia y en este caso, en esta oportunidad, la permanencia de la OTAN en este momento en Libia. Sí, mira, realmente la permanencia de OTAN en Libia es un tema absolutamente ilegal. De hecho, la resolución 1973 de las Naciones Unidas del 17 de marzo pasado es ilegal en cuanto a no se esperaron los testimonios de los observadores que habían ido a la región, no se esperaron en absoluto, no se sabía nada. Y después, cuando se va sabiendo todo cómo comenzó todo en Libia, también tenemos un armado extraordinario del tipo de los que ya nos habíamos desacostumbrado en el siglo pasado, de un tipo intervencionista. Es decir, nosotros estamos viendo que el 17
17 de marzo se da una resolución en base a lo que se dice que está Gaddafi, el gobierno de Gaddafi está violando los derechos humanos en Libia. Lo que no dice nadie es que en Libia no sucedió nada similar ni a Egipto, ni a Túnez, ni a nada de eso, porque hubo una revuelta del tipo de un levantamiento en el que participan mercenarios que están en la región cercana, y esto poco a poco se va sabiendo el tipo de mercenarios. Gaddafi decía Al-Qaeda, que podía ser el tipo de mercenarios que se han llevado a Irak, porque ustedes pensarán que no hay nadie que lo pueda convencer a uno de que Al-Qaeda es tan enemigo, si la primera vez que entran en Irak es cuando están todas las tropas de Estados Unidos y de todos sus aliados dominando Irak. Y en ese momento aparecen que entraron, luego participan de los ejércitos privados que tienen mercenarios que tienen en la zona, en toda la zona, y que en este momento incluso Arabia Saudita está formando cuerpos de mercenarios privados. Ya ha salido en los medios totalmente esta nueva idea para controlar situaciones de rebeldía. Entonces lo que entra a Libia lo confiesa luego el presidente Barack Obama al The New York Times en noviembre del 2010, que hace tiempo ellos han enviado comandos de la CIA para incorporarse a una actividad en Libia, donde se van a poner de acuerdo con algunos supuestos presuntos rebeldes, y para manejar la situación. Claro. Entonces ya hay toda una escenografía armada desde antemano, y precisamente cuando se toma la resolución, no hay ningún informe de ningún observador que diga que haya habido bombardeos de Gaddafi a la población civil libia. Estela, si me permitís también, y bueno, Pablo, te invito por supuesto a que participes de esta charla, y bueno, en caso de que también quieras preguntar algo a Estela. Yo aprovecharía para preguntarte, Estela, respecto a la acusación, ¿cómo se puede interpretar esta interpretación que ha hecho Luis Moreno Campo en la Corte Penal Internacional de pedir la cabeza de Gaddafi? Digamos, ¿en qué marco se da? ¿A qué responde este tipo de según dice el propio Moreno Campo, se lo pidió el Consejo de Naciones Unidas. Se lo pidió Naciones Unidas, pero precisamente yo estoy diciendo que es increíble que Moreno Campo, que tiene acumulada a la Corte Penal Internacional denuncias de Arabia Saudita, denuncias de la monarquía de Bahrein desde el año 99, de graves violaciones de los derechos humanos, un montón de denuncias en esa región, no tiene ninguna denuncia de Libia anterior a ese hecho que dicen que Gaddafi bombardeó población civil, qué sé yo. Y en la Cancillería libia, cosa que no sale en ninguna parte, yo me ocupé en comunicarme, pedir y mandar un cuestionario que se me contestó. La Cancillería libia dice lo siguiente, dice que se armó una revuelta con personas que venían de afuera, que se tomaron varios edificios, muchos edificios se quemaron, edificios importantes en Benghazi, otra ciudad. Se fue a una cárcel, se la soltó a los delincuentes que estaban encerrados en la cárcel, salieron hubo destrucción y matanzas de población civil, de la gente que estaba trabajando en esas oficinas gubernamentales. Es mucho lo que sucedió en pocos días y pocas horas. Lo único que el gobierno libio, haber tomado una medida al apoderarse de armas en cuarteles policiales y en otros lugares, es decir, que fue una cosa muy organizada. Tuviste los cuarteles policiales, pequeños cuarteles militares, y entonces lo único que se bombardeó fue un depósito de armas que estaban muy cerca del lugar para que no se apoderaran los rebeldes, avisando previamente que abandonaran los que estaban en el lugar, para muy lejos de donde hay población civil, en un lugar totalmente apartado, donde ellos tenían un depósito de armamento, que lo volaron. Eso es todo lo que ellos admiten, el único bombardeo. Lo dicen los diplomáticos turcos
los diplomáticos rusos, los diplomáticos chinos, lo dicen en la prensa, viste que no hay ninguna foto de bombardeos en ninguna parte del mundo. Entonces, Moreno Campos dice que él toma las cosas a partir de las noticias que aparecen en los periódicos, pero jamás va a consultar a Gaddafi y a los dirigentes de la Unión Africana que visitaron Libia, visitaron el terreno, estuvieron en un montón de lugares, y que dicen que lo que han visto ellos es otra cosa. Entonces, él confiesa finalmente que es un pedido, a pedido de Naciones Unidas, toma una medida que es una medida totalmente ilegal, sin juicio, sin evaluación en el terreno. Dice que, perdón, que habla con los rebeldes en Benghazi. Es decir, ¿cómo vas a ir a hablar con un grupo que ahora se sabe son grupos de mercenarios, ahora se están identificados como grupos mercenarios que entraron de otros lugares, y te informás allí y no preguntaste al gobierno libio, no preguntaste a otras autoridades? Esto es lo lamentable, haber puesto la Corte Penal Internacional al servicio del interés de los que van a invadir a cualquier país. Un día Moreno Campos puede decir condenar a Evo Morales o a Chávez, a cualquiera de los presidentes, por una rebelión que hay interna de la que no sabe nada, y esto es gravísimo, ha sido muy condenado Moreno Campos. Lo que pasa es que esas informaciones no salen en ninguna parte, pero si vos te pones a mirar y seguir los informes de Bélgica y de todos esos países, nosotros que trabajamos con derechos humanos, tenemos toda la comunicación con ellos y no podemos, dicen que no logran que le saquen esa información en ninguna prensa. Claro. Bueno, entonces tenemos esos dos hechos. Bien. Una prensa preparada para abonar la intervención en Libia. Además, la resolución fue un bloqueo aéreo, no fue que bombardearan Libia. Claro. Y les voy a decir algo que es importantísimo tener en cuenta. El 17 de marzo se hace resolución en Libia y el 19 de marzo se está formando, los rebeldes, entre comillas, conforman un banco central en Benghazi. Conforman un banco central en Benghazi imagínense que los norteamericanos, yo tengo una serie de norteamericanos que se preguntan, es la primera vez en la historia que vemos que un grupo rebelde en un lugar sin tener posición tomada, el 19 de marzo, el 17 había sido el otro, conforman un banco central para tratar de frenar la moneda libia y para tratar de empezar a negociar petróleo desde esa zona. Bueno, entonces, esta zona tiene ilegalidades por donde lo mires. Yo te puedo hablar, podemos hablar horas, pero por eso lo estoy apresurando. Ilegalidades de todo tipo. Lo que hay en Libia es una intervención militar de la OTAN, porque Gaddafi no les dejó poner una base del Africón en su país. 1.1. Porque Gaddafi estaba alentando que hubiera el dinar libio, fuera la moneda de África, o el dinar de cada país, o que cada país tuviera su moneda, o que tuviera África de acuerdo a una moneda en común, y otro montón de cosas. Más allá de lo que sea Gaddafi o como sea, ese país tenía el Producto Bruto Interno más alto de toda la región, y la situación de la población era la mejor en toda la región. Y estamos bombardeando hospitales, universidades, vos estás viendo. Y lo peor es que Libia tiene una obra de riego extraordinario, que hay un acuífero, el acuífero más grande realmente está debajo del territorio libio, además del petróleo son muchos. Sí, son muchos los elementos, pero el asunto es que se han decidido adueñar de Libia, y esa es la razón de fondo, porque no se vienen a negociar nunca. Ahora, toda la dirigencia de la Unión Africana y dirigentes de países árabes también que estaban en la Liga han planteado negociaciones de todo tipo. En ningún momento lo único que hay es que se vaya Gaddafi y que ellos se puedan tomar el gobierno, es todo. Entonces decimos, está clarísimo. Yo creo que hay que estudiar y que hay que denunciar a la Corte Penal Internacional, porque resulta que está tomando acciones contra Gaddafi, y resulta que estamos viendo que no ha dicho nada sobre Guantánamo, ha tenido visiones televisivas de los crímenes
en Irak y en todos estos lugares, en Afganistán, y no ha tomado ninguna resolución. Bien, Estela, por supuesto le agradecemos muchísimo este contacto. Es muy importante para nosotros haber tenido estos minutos con usted. Podríamos estar muchísimo tiempo más. Sí, perdóneme que yo me alargué, me parece. No, está muy bien, está muy bien el tema. Ustedes, pero sí hay que reflexionar los temas, hay que reflexionar lo que hace uno, ¿por qué no lo hace con otro, no? Claro, pero convengamos que el tema sin duda da para hablar muchísimo y sabemos que usted es una mujer que sabe muchísimo sobre todos estos temas y nuevamente le agradecemos desde acá, desde Televisión Central, esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por llamarme y discúlpenme porque estoy con gripe. Está muy bien, y eso hace que le agradezcamos mucho más. De esta manera entonces estábamos hablando con Estela Caloni, decíamos, bueno, precisamente muy antes claro, de la... ¿no? ¿Eh? Muy claro todos los conceptos y de alguna manera lo que habíamos estudiado de que este tipo de escenario se puede reproducir contra cualquier país del tercer mundo, ¿no? Claro. Fíjate que el soporte legal se lo da esta apreciación tan descabellada que ha tenido la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional, digamos, la jurisprudencia mundial de ir a buscar también la cabeza de Gaddafi, ¿no? Por un lado los bombardeos y por otro lado la mano legal como para que esté todo medianamente cubierto. Me parece que es interesante y muy necesario escuchar a Estela Caloni y reflexionar sobre eso, ¿no? Este escenario de triunfar, porque todavía no ha triunfado, por eso la OTAN extiende los bombardeos, porque no han logrado su objetivo de triunfar, puede aplicarse mañana contra cualquier país del tercer mundo. Pablo, antes de despedirnos, queremos hablar muy brevemente de un tema más que seguramente vamos a desarrollar con mucho más detalle la semana que viene, que tiene que ver con las elecciones en Perú, que ya se vienen ahora este fin de semana. La segunda vuelta, llegan polarizadísimos, hoy cerró la campaña, creemos que va a estar también un final de turf, ¿no? Yo creo que va a ser muy reñida la votación y obviamente la textura de campaña sucia contra la figura del líder nacionalista Ollanta Humala, que llegó a niveles insospechados, ¿no? También que nos hace pensar cómo se van a plantear los escenarios cuando vengan las elecciones, no solamente en Argentina, sino también en Venezuela, ¿no? Estos escenarios que se van a ir reproduciendo si hay o no balotaje o segunda vuelta que puede pasar. Pero bueno, el martes ya Perú con presidente nuevo y el análisis acá en TV Central. Por supuesto, para ver, bueno, cómo va a ser, digamos, de alguna manera, con el nuevo presidente, la situación en Perú. Pablo, muchísimas gracias y te esperamos entonces la semana que viene. Acá estaremos. Nosotros de esta manera hacemos una nueva pausa en Noticiero Central. Quédese con nosotros, ya regresamos. Elecciones 2011, el candidato a presidente Jorge Altamira por el Frente de Izquierda y los Trabajadores también se encuentran en la región para apoyar a sus representantes provinciales.